Buenas tardes, gracias por el tiempo que nos vais a dedicar. Venimos del grupo Edelvives, Ibaizábal en el sello en País Vasco. Arturo Cabana es el responsable de investigación y desarrollo digital en el grupo y yo soy Raquel Medina, de asesoría pedagógica. Entonces, queríamos presentar una visión general de los proyectos del grupo Edelvives y de la apuesta, las líneas pedagógicas que hay detrás de nuestros proyectos, sobre todo de primaria, que se llama Superpixépolis, y de secundaria, que se llama GULink, Somos Link. Aunque sea una panorámica general, vamos a ir intercalando algunas cuestiones de planteamiento y enseñaros también propuestas, materiales, la manera de trabajar, las características técnicas de nuestros materiales, ¿vale? Bueno, como decimos, Grupo Edelvives es propiedad marista, tenemos 125 años, un grupo grande de profesionales de la educación, nos sentimos parte de la comunidad educativa y desde ahí vamos avanzando un poco con lo que es necesario en estos tiempos, ¿no? Igual que todos los demás profesionales, ¿no? Queremos acompañar una mirada corta de lo que ocurre en cada uno de nuestros centros con miradas largas dentro de un marco europeo que es el que nos viene marcando a todos bueno, pues el horizonte, ¿no? En el que vamos a tener que vivir y trabajar. Simplemente como cuestiones generales, estas son como 4 o 5 claves importantes a las que consideramos que tenemos que dar respuesta con cualquier propuesta que hagamos en educación y desde ahí vamos hilvanando, enhebrando todas las propuestas que hacemos. Desde ahí hay identidades, apuestas de proyectos de interioridad, hay proyectos de religión también en nuestra oferta educativa, hay planes de formación y acompañamiento, porque dentro de todas las metodologías activas, una de las patas en las que se sostienen son las apuestas digitales, pero no solamente, ¿no? Siempre van a ir de la mano y desde ahí acompañarlo de ofertas formativas. Tenemos también una apuesta importante por el bilingüismo, es decir, hay una filosofía dentro del grupo que es ir haciendo alianzas con aquellos especialistas que no están en nuestro origen, sea de bilingüismo con Macmillan en este caso, sean socios tecnológicos para acompañar un poco todo este proceso. Esa es nuestra manera de trabajar, ir acompañando alianzas. La oferta para bilingüismo es el sello By Me con Macmillan. Bueno, llevamos poco tiempo, 3 años, este es el tercer año de oferta. Con ofertas de primaria y de secundaria y una serie de materiales, recursos desde las páginas web con su oferta digital también correspondiente, de materiales que están ya en Open Classroom y hay demos de los materiales digitales. Aquí no nos da tiempo a ver todo, pero también invitaros a que si en vuestros centros estáis trabajando con bilingüismo, pues hay aquí también posibilidad de encontrar demos de cómo es nuestro material. Tenemos también una decisión de aliarnos, hacer una apuesta importante por la integración en los centros educativos, apostar por las nuevas metodologías y las TIC, y vamos creando alianzas, en este caso con Microsoft, hemos hecho una alianza importante que luego veremos un poco en qué se va concretando. Empezamos, como bien decíais, ¿no? Con PDIs, esto, bueno, pues todas las ofertas para pizarras digitales con diferentes proyectos, sea Nubaris, uno de los proyectos emblemáticos del grupo, otro tipo de materiales de trabajo por proyectos en las aulas de infantil. Hay WebQuest. Lo que quiero decir es que hemos recorrido un poco todos los pasos que también han pasado por los centros, sean PDIs, sean WebQuest, venimos desde los CDs, como hemos usado todos, ¿no? Y vamos dando pasos a medida que se va avanzando, ¿no? En ese sentido nos sentimos cómodos con lo que va ocurriendo en los centros, no nos sentimos ajenos, ¿no? A lo que va. Sí que es verdad que ahora todos miramos a determinadas apuestas de innovación conocidas. Bueno, esto era siempre una foto muy conocida de las escuelas Vitra en Suecia, donde se van acompañando los espacios, los dispositivos, las maneras de estar son nuevas. Pero también nosotros tenemos mucha conciencia de cosas que nos llegan por WhatsApp, por ejemplo, de profesores, de centros, de cómo resuelven problemas reales que hay en las aulas cuando se empieza a trabajar así, ¿no? Cuando se está trabajando en cooperativo, el primer conflicto que hay es el ruido, el volumen de ruido que se está trabajando en las aulas, y esta era una de las soluciones que nos mandan los centros, ¿no? Entonces, bueno, pues transmitiros también esa cercanía y nuestra apuesta decidida, porque para nosotros tan innovación es lo uno como lo otro, ¿no? Y nos hace ilusión a veces pues decir, mira, pues estos sí son soluciones, ¿no? Para acompañar. Nos ocurre lo mismo con cómo vamos organizando y montando soluciones digitales. Muchas veces provienen de lo que nos llega de los centros, ¿no? Y esto también da razón de una de las maneras de plantearnos nuestra forma de estar en la comunidad educativa.
Hay una barra de 0 a 100, una escala de grises, en la que cada centro, cada profesor, cada institución, cada colectivo se va situando donde puede o donde quiere o en los pasos que va dando. Bueno, pues en ese momento ahí vamos a tener oferta para acompañar, porque además el año siguiente ya va a ser distinta la apuesta y ahí también queremos estar. Es un poco filosofía de trabajo, ¿no?, del grupo, de Ibaizabal y de todos los que estamos con vosotros aquí. Bueno, por no enrollarme mucho, quiero pasar a todo lo que tiene que ver con innovación metodológica. Lo hemos organizado de 3 maneras, o sea, hay 3 pilares ahí importantes. 1, la innovación hemos aprendido de personas que saben, es decir, hemos encontrado especialistas de diferentes metodologías. Pues por poner un ejemplo, ahora veremos, nos apoyan profesionales relevantes que trabajan con nosotros en dos líneas. Una, escriben pequeños artículos de divulgación desde los que aprendemos y segundo, participan en los proyectos como revisores, como asesores y también a veces probando en sus grupos de investigación nuestras soluciones. Y no solamente trabajamos con gurús porque sabemos que ellos tienen una palabra pero no es la única palabra que hay que escuchar, sino también con personas y profesores y escuelas que van teniendo experiencia de eso, ¿no? Por eso, cualquier propuesta nuestra de innovación no es algo anecdótico que se encuentre en un solo sitio, sino que lo que queremos es integrarlo en todas las etapas y en todos los cursos y en todas las áreas. De manera que lo que nosotros ofrezcamos sea compatible con la manera de trabajar de cada centro o cada comunidad. Ese es un poco nuestro planteamiento. Hay un montón de programas de innovación. Todo esto que os estamos contando está accesible en las 2 páginas web de los proyectos. Por supuesto, hay página web del Grupo del Vives, de Ibaizabal, pero os invitamos a entrar en las páginas de Superpixépolis y de SomosLink, GULink, están construyéndose, para ver todo esto. Luego vemos más ejemplos. ¿Sigo yo? ¿Hablas tú? El proyecto de Superpixépolis, doy una visión general. Es el proyecto para la etapa de primaria. Tiene estas ofertas de fondo, es decir, no son un conjunto de libros, es un proyecto educativo que recorre toda la etapa. Tiene apuestas importantes ahí de innovación, de creatividad, de investigar y de comprometernos con los docentes, pues incluso estando así con vosotros, ¿no?, en distintos lugares. Esto es lo que os contábamos. La apuesta por la innovación en los proyectos de Del Vives es metodológica y tecnológica, van de la mano. No es una anécdota que esté en un solo sitio, sino que impregna un poco todos los materiales. Sé que no se puede leer aquí nada y no me importa porque esto lo podéis encontrar. Cuando incorporamos pequeños programas de innovación, son líneas que están respaldadas por esta pequeña documentación, documentos divulgativos que sirven para trabajar en los claustros, para aprender, para un grupo de trabajo. Son artículos disponibles para las personas un poco que están prescribiendo el material. Todo está colgado en la web, accesible a los profesores. De esta manera trabajamos diferentes líneas metodológicas o paradigmas educativos. Para nosotros es muy significativo todo lo del cooperativo, el aprendizaje cooperativo, por una razón, porque es la manera de labrar bien el terreno, ¿no?, de trabajar la clase en una agrupación que permite después trabajar de muchas maneras, sea de nuevas tecnologías, sea trabajo por proyectos, es decir, es una organización del aula desde un punto de vista inclusivo que permite trabajar con los alumnos de manera que ellos son más protagonistas, que ellos aprenden a trabajar, que son responsables del aprendizaje del otro, ¿no? Esa es la apuesta nuestra del cooperativo y, bueno, y por eso la hacemos presente en el LA, eso que ponemos ahí es una abreviatura casi de jerga, el libro del alumno, y la propuesta didáctica para el profesor. Incluso estéticamente, gráficamente, estamos en una cultura visual y también para nosotros nos orienta. Hasta utilizamos ese color malva para identificar en todo el proyecto las zonas donde hay sugerencias para el trabajo de innovación educativa. Y esto además da, bueno, mucho juego, tanto en papel como en digital. En ese sentido, no tenemos problema en trabajar en un soporte o en otro. Trabajamos con, en este caso, Pere Pujolàs, de la Universidad de Vic, y escriben artículos, hay programaciones de cooperativo, hay sugerencias de cómo trabajar determinadas técnicas y estructuras en distintos sitios y hay unidades para los propios alumnos. Bueno, un poco este enganche de cooperativo es lo que queríamos transmitir, cómo lo estamos haciendo. Están investigando en la universidad, ellos también hacen
investigación sobre cómo trabajar, por ejemplo, con tabletas en cooperativo. Entonces, bueno, estamos acompañando todo este tipo de avance con un sentido, no solamente utilizar unos dispositivos u otros, que son decisiones que también es importante tomar, ¿no? Bueno, simplemente como panorámica, algo parecido ocurre con inteligencias múltiples. Tenemos tabletas y tablas de desempeños. Sabemos que cada uno aprendemos de una manera y hay que acompañar a cada alumno para sacar un poco lo mejor de sí. Tenemos también proyectos, en este caso hay PBLs, aprendizaje a partir de retos, ¿no? Sacar a los chicos adelante, hacerles que encuentren soluciones para problemas en su contexto. Están en todas las áreas. Hay también propuestas de emprendimiento, sobre todo centrados en capacidades de los alumnos, de trabajo en equipo, de creatividad. Y propuestas de metacognición, saber cómo estamos aprendiendo. Aprender es una decisión y hay que saber cómo lo hemos hecho para poderlo repetir en otras circunstancias. Esa es la idea básica de la metacognición y, bueno, se acompaña ahí. Todo el tema de organizadores visuales de diferente tipo, diagramas de Venn, Ishikawas, mapas conceptuales, bueno, están también presentes y ahora veremos que en los formatos digitales también dan mucho juego, ¿no? Permiten una interactividad que con los alumnos se puede presentar, ¿no? Todo esto que os cuento está igual presente en papel que en digital. Igual se puede ver esto directamente en la plataforma. Incluso además, como comentaba Raquel, todo el tema de la innovación lo plasmamos en los dos sentidos, es decir, ya no solo por un lado el tema digital y por otro lado el tema papel, sino que en los mismos materiales que se daban en papel, la propuesta que hizo la editorial es que fuera asociado un código digital. Entonces, cuando los colegios prescribían lo que era el material puramente en papel, ya tenían también todo el material digital. Con esto no queremos decir que se regalara o que se diera gratis el tema digital, sino que era un proyecto en global, de decir, bueno, pues los profesores lo vamos a poder utilizar de una manera, de otra, y ahora veréis incluso casi muy personalizado en todo lo que es el ámbito digital. También otra apuesta fuerte era el tema de cómo enfocábamos toda esta innovación desde un punto de vista digital, es decir, porque claro, hablamos de aprendizaje operativo, hablamos de inteligencias múltiples, de metacognición, pero eso, ¿cómo lo plasmamos en un aula donde contamos con una pizarra digital, con una serie de dispositivos por alumno, pues dependiendo un poco de la necesidad de cada centro, ¿no? Entonces el objetivo era ese, el decir, bueno, pues vamos a aprovechar las herramientas que existen a nivel digital y vamos a aplicarlas en estos temas de innovación. Lo que estoy pensando es que igual cambiamos, porque no sé si todos veis perfectamente esta pantallita, pero bueno, si no lo pasamos al proyector grande y así lo veis un poco más cómodo. Los de atrás llegáis a ver bien un poco, pues lo vamos a poner, y es que así lo vemos desde ahí. Mirar, ahora mismo el kiosco como tal, o sea, lo que son los contenidos, están, por ejemplo, en este caso, desde un iPad, ¿no? Entonces, la idea era eso, bueno, pues que lo pudierais ver ahí, pero lo vamos a proyectar en este sitio. ¿Por qué también eso? Porque sí que es verdad que con el bagaje que se ha ido haciendo de todo el proyecto digital, lo que nos interesaba era el correr en cualquier tipo de dispositivo. O sea, lo lógico era que si apostábamos por un entorno digital, pudierais utilizarlo, se pudiera utilizar en cualquier dispositivo. Mirad, el mismo kiosco que os decía. En este caso estamos accediendo a través de una app, lo que sería directamente es una aplicación que nosotros... Vamos a ver el giro. Mirad, lo estamos viendo a través de una aplicación. ¿Por qué? Porque en el entorno como tal, o sea, en lo que sería nosotros para acceder al kiosco que os comentaba antes, donde estaban las licencias asociadas directamente al libro en papel, sería a través de una web que es edelvivesdigital.com. Ahí directamente se accede al escritorio y es como un kiosco muy similar o igual en muchos aspectos como el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. O sea, el objetivo era que pudiéramos utilizarlo de una manera online, o sea, a través de Internet, exactamente igual que se va a poder utilizar de una manera offline, una manera sin Internet. Porque eso ha sido una de las grandes retos que nos hemos encontrado, porque siempre que se habla de lo digital y siempre que hablamos de tecnología, siempre tendemos a pensar en la nube, en los servidores remotos, en Internet, pero esa no es la realidad ni de un 95% de los centros. Entonces, claro, muchos centros todavía
todavía tienen grandes problemas de conectividad. Tenemos grandes problemas pues, a la hora de poder llegar con Internet de una manera normal a las aulas. Y encima, si tenemos a un montón de niños, un montón de alumnos que están trabajando a la vez, pues al final, por muy buena que sea nuestra logística o nuestra conectividad en el centro, pues creamos una serie de embudos, tal. Todavía los centros no están preparados, ¿no? Entonces lo que se hizo es eso, una apuesta sobre todo por el tema offline, de decir, bueno, pues que sí que dependa en un momento dado de que tengas que descargar algún contenido, pero que en el uso habitual del aula, en lo que trabajamos normalmente en el aula, no haya ningún problema. Mirad, dentro, y por no entretenerme mucho, dentro de lo que sería el kiosco, cuando accede un usuario, simplemente accede a su asignatura. En concreto, pues lo que tenga en ese curso, lo que vaya a trabajar. Aquí hemos accedido como administrador, entonces aparecerán un porrón de cosas. Pero nosotros cuando accedemos, simplemente accedemos a lo nuestro. Un punto muy importante es este icono de aquí, que se denomina grupos. Este icono lo que nos permite es poder generar nuestros propios grupos dentro de nuestro propio contenido. ¿Para qué sirve eso? Pues para lo que comentaba antes Raquel del tema de innovación para aprendizaje cooperativo. Es decir, nosotros podemos trabajar por grupos dentro de un mismo aula. Incluso ya veremos que yo puedo crear cualquier tipo de grupo, puedo vincular a cualquiera de mis alumnos en una misma clase. Es decir, pues resulta que tengo unos alumnos que tienen necesidades educativas especiales y quiero trabajar de una manera distinta con ellos. O resulta que quiero trabajar con otro grupo de otra manera, pues bueno, en eso consiste, independientemente de lo que sería un grupo aula, como lo podemos entender normalmente, ¿no? Es decir, esto además nos va a permitir que luego veréis en muchos de los recursos solamente se los pasemos o solamente se los facilitemos a ese grupo en concreto. O incluso que podamos supervisar solamente lo que está trabajando ese grupo en concreto. Entonces eso da mucho juego para, pues bueno, sobre todo lo que decíamos antes de temas de innovación, pues para poder trabajar de una manera mucho más correlativa y además desde el punto digital. Nada, vamos a entrar en cualquiera de los... Mirad, cuando nosotros accedemos, en este caso voy a acceder de una manera muy rápida, porque ahí sí que os invitamos eso, a que podáis ver un poco los recursos, pero cuando accedemos al contenido digital, un matiz muy importante, y sobre todo para lo que luego os vamos a enseñar de cara a secundaria. Hemos intentado, o por lo menos se ha trabajado mucho desde los distintos departamentos, en que incluso muchas de las herramientas que vais a ver son totalmente distintas cuando trabajamos con alumnos de primaria que cuando trabajamos con alumnos de secundaria, porque aunque para todos nosotros sean niños exactamente igual los que tienen 8 años que los que tienen 17 años, la forma de utilizar la tecnología no es la misma. Entonces, muchas de las herramientas las hemos ido adecuando conforme un poco a cómo utiliza cada uno en relación a su edad. Haciendo un abanico rápido, pero tampoco vamos a entrar demasiado, simplemente porque veáis que hay unos distintos ítems. En el caso de lo que es el contenido puro, cuando nosotros entramos en este contenido como tal, vamos a ver lo que conocíamos antiguamente como el típico PDF con vitaminas, que se ha hablado siempre, ¿no? Es decir, pues más o menos lo básico que podríamos utilizar, pero todo ello implementado con una serie de características, por lo que os decía eso, el tema de innovación, una serie de facilidades que sí se pueda trabajar mucho más cómodo con ello y además nos posibiliten muchísimas más cosas. Mirar todas las actividades, absolutamente todas las actividades que nos encontramos en el material que sería en formato papel, en este caso son totalmente autocorregibles y totalmente interactivas. Entonces, además, lo que permiten es eso, llevar un registro de absolutamente todo lo que está haciendo el alumno, porque el objetivo no es simplemente un objetivo evaluador, sino que sea un objetivo de aprendizaje donde vamos viendo cómo trabaja el alumno, qué tiempo se ha llevado en hacerlo, qué opciones ha resuelto, qué no ha resuelto, porque esté todo de una manera muy supervisado. Entonces, lo que serían simplemente las herramientas, pues bueno, se incorpora el hecho de un glosario, es decir, pues que podamos tener directamente un glosario donde nosotros, o un buscador, podemos buscar una palabra en concreto, todo está preparado eso, pues para que sea una forma más ágil o más fácil de trabajar con el contenido puro. El hecho de que se pueda adaptar a los distintos formatos de pantalla, que sea totalmente, pues eso, adaptativo a la resolución que estemos utilizando, pero mirar, un punto muy importante, si quieres más que selecciona, si os fijáis en la parte derecha de arriba, hay una serie de iconos y aparece un birrete. Justo en aquel lateral de ahí, ese birrete aparece en cualquiera de las páginas que se está trabajando algo con respecto a la innovación. Y además te da la pauta de cómo tienes que trabajar en concreto esa innovación. Es decir, bueno, pues en este apartado vamos a hacer de esta manera, vamos a reunirnos por grupos, vamos a leer este texto. O sea, el objetivo es que toda esa innovación que os comentaba antes Raquel en el entorno de papel está aplicada totalmente de una manera digital. Es decir, que nos permita eso, poder acceder sin ningún problema en cualquiera de los recursos y ver cómo trabajaríamos con ello.
exactamente igual, de decir, bueno, pues ahí tenemos esas opciones. Las herramientas y eso, tampoco me voy a entretener demasiado porque en lo de secundaria podemos verlas, pero sí que vamos a ir al generador de evaluaciones. Mirad, hay una herramienta, aquí estamos accediendo como profesor. Entonces resulta que tenemos una de las herramientas que tenéis ahí arriba, que es el generador de evaluaciones, que lo que os permite es crear vuestros propios exámenes, vuestras propias evaluaciones. El objetivo, mira, vamos para atrás un segundo. Cuando accedemos a la selección de unidades, aquí nosotros podemos seleccionar cualquier unidad, no solamente una unidad en concreto, sino cualquier unidad. Si os fijáis en la parte de arriba, que hay 4 botones, el objetivo de cuando se desarrolló esta herramienta fue lo mismo, exactamente igual que cuando compramos un billete por internet. Es decir, bueno, pues cuando compráis y decimos, bueno, pues vamos a ir al hotel no sé dónde, vamos a alquilar tal apartamento, la forma de pago y tarjeta y fuera. Que fuera algo muy cómodo y que nos permitiera eso, distintas posibilidades. Aquí simplemente nosotros seleccionaríamos qué unidades queremos evaluar y una vez que las hemos seleccionado nos aparecen todas las preguntas relacionadas con esa unidad en concreto. Hay un apartado muy importante que es este de aquí de ver, que lo que me va a permitir es poder ver toda la propuesta, o sea, a nivel, por un lado, nosotros podemos ver lo que sería la solución que ofrece la editorial. Pero aparte de eso, tenemos todo lo que es la información didáctica relacionada con los estándares de aprendizaje, el tema de las competencias clave que estamos evaluando con esa pregunta en concreto, cómo la podemos corregir de cara a las rúbricas, de decir, bueno, pues si resulta que ha hecho 5 partes de la planta, pues puedes ponerle excelente, si resulta que ha hecho tal, satisfactorio. O sea, así con absolutamente todas las preguntas. Entonces es una manera muy cómoda de poder generar nuestros propios exámenes. Una vez que hemos seleccionado las preguntas, pasaríamos al tercer punto, que es personalizar evaluación. Eso lo que nos va a permitir es que podamos directamente añadir también alguna pregunta en particular, de decir, bueno, pues resulta que he dado este tema en concreto de las plantas y que me interesa, pues eso, el poder preguntarles esto. Pues bueno, ahí también se puede, simplemente es eso, hay un editor específico que lo que te permite es que tú puedas añadir la pregunta que quieras, con la imagen que sea, con lo que te interese. Una vez que tenemos también este paso, de decir, bueno, pues ya tenemos todas las preguntas seleccionadas, todas las preguntas que vamos a hacer, la cuarta opción sería generar ya nuestra evaluación. Eso lo que nos va a permitir es, independientemente de que nosotros podamos ver la versión del profesor o la versión del alumno, podemos también guardarlo dentro de este kiosco. Es decir, bueno, pues luego yo llegaría o al ordenador que tenga en casa, o el equipo que tenga en clase o lo que sea, y podría también acceder. Aquí porque lo estamos viendo desde un iPad, pero si yo accediera desde un dispositivo con Android o accediera desde un dispositivo con Windows o incluso directamente desde online, tendría otros 2 botones que son exportar a doc, o sea, exportar a un Word, podría pasarlo a un Word o directamente imprimirlo. De decir, bueno, pues me interesa ya imprimirlo, saco mi versión de examen y ya está. Pero claro, ya solo el potencial de que podáis directamente exportarlo a Word os va a permitir eso, directamente que lo guardéis y podéis ir teniendo los exámenes, pues bueno, casi de por vida, para poder utilizarlos en distintas evaluaciones sin ningún problema. Si quieres pasamos al proyecto de Somoslink. Cambio en este. Vamos turnando un poco, como antes os han propuesto que lo hiciéramos todo de tirón, se mantiene el ritmo, ¿no? No estáis muy cansados ya. Bueno, pues así cambiamos otro poquito y hacemos un poco planteamiento. Sí, con esta diapositiva lo que queríamos contar era una de las ideas que hemos dicho antes, ¿no? O sea, no las editoriales, bueno, el día de hoy tenemos toda una oferta educativa alrededor y vamos trabajando en proyectos aprendiendo también, ¿no? Aprendemos cuáles han sido los logros en infantil, los vamos trasladando a primaria y los vamos trasladando también a las etapas de secundaria y bachillerato, que tienen siempre también sus ventajas y sus dificultades, ¿no? Con las adaptaciones correspondientes. Esta era una de las diapositivas que bueno, está publicada en una revista, pero nos inspiraba un poco como para explicar esto, ¿no? Pues porque es una realidad que muchas veces nos encontramos con adolescentes, pero también con nosotros mismos, ¿no? Esto era una excursión que se hizo a Toledo con motivo del aniversario del Greco y claro, pues esta es la realidad. O sea, muchas veces más que mirar la exposición y lo que hay que ver, que se van a seguir haciendo excursiones culturales a los sitios que son necesarios conocer, ¿no? en un tiempo educativo, hay más interés en sacarse un selfie y compartirlo inmediatamente que en mirar algo, ¿no? Esto lo hacemos muchos de nosotros. Vamos a los sitios y nos interesa salir con lo que hacemos. Bueno, ¿cómo aprovechar estas cosas en clase, ¿no? Pues esta es una de las cuestiones que nos dan que pensar, ¿no? Esto no van a dejar de hacerlo, entonces ver de qué manera se puede ir aprovechando. Somoslink es el nombre del proyecto de secundaria y bachillerato, por eso os invitábamos, bueno, GuLink, también vamos variando, pero el proyecto es básicamente, tiene las mismas claves.
Desde el principio se ha pensado como un único proyecto que se trabaje en diferentes soportes, en papel, en digital, en distintos dispositivos, porque todavía son unos tiempos de convivencia. Esa es una de las razones del nombre. No queremos disociar, no queremos oponer cuestiones que ahora están conviviendo, de hecho. Está conviviendo lo analógico con lo digital. Hay que dar respuestas a alumnos y a profesores, a familias e instituciones, a públicas, concertados, privados. Bueno, pues un poco con esa clave de querer más establecer lazos y conexiones que separar, ¿no? Hay unas claves del proyecto en torno a lo cual muchas de estas ya la hemos oído y, bueno, simplemente como panorámica general. Hay una clave importante de innovación en la línea de lo que hemos comentado. Hay continuidad con primaria y documentos didácticos de especialistas y la innovación está presente en todos los materiales del proyecto, de secundaria y bachillerato, aunque se formaliza de maneras distintas. Estos son algunos de los artículos que antes nombrábamos. Algunos continúan desde primaria, sobre todo temas de proyectos, de metacognición y de cooperativo. Y luego hay cuestiones nuevas en secundaria y bachillerato, por ejemplo, todo lo de Flipped Classroom con Raúl Santiago. Sabéis que si alguno habéis mirado un poquito en esto, ¿no? La misma página de Flipped Classroom está trabajando con nosotros. Muchas de sus propuestas están basadas en aprovechar de manera diferente el tiempo en el que el alumno trabaja en casa del tiempo en el que se está juntos en clase, porque las actividades ponen en juego diferentes procesos cognitivos, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar el tiempo de clase para cosas distintas y se cuenta con la posibilidad de estudiar, ver, aprender con vídeos. Bueno, la posibilidad de contar ahora con enlaces, con códigos QR, con muchas propuestas, lo hacemos desde aquí. Como comentábamos, ahora vemos algún ejemplo en digital. La innovación está presente en el material del alumno y en el material del profesor. Hay lugares concretos donde se proponen cómo trabajar por proyectos, cómo trabajar flipeando la clase, dándole la vuelta a la clase. Todo esto está brevemente en el libro del alumno, pero en el material del profesor se programa el cooperativo, porque es una de las razones que quiero decir que todos podemos hacer pequeñas experiencias y es importante en las escuelas hacer experiencias de todo esto. Y otra cosa es garantizar todo el cumplimiento del currículum, de las programaciones, de los contenidos. Eso es lo que se puede garantizar, ¿no? por el equipo de profesionales que hay detrás en cualquier editorial, ¿no? Y los años de experiencia. En la guía del profesor, como comentábamos, hay propuestas de cooperativo. Contamos con la web para proporcionar recursos a los profesores, o sea, mucho de lo que enseñamos estará colgado en la web, descargable, bueno, artículos, recursos, actualizaciones, adaptaciones. Contamos con ello, ¿no? Como forma de trabajo. Esto, bueno, simplemente algunos ejemplos de lo que estábamos contando, ¿no? En el libro del alumno se verá algo, pero todo el material que se da como soporte al profesorado para programar, para dar ideas, para dar recursos, webs sugeridas, un poco, entre comillas, no sé, hacemos mucho del trabajo sucio que quita mucho tiempo a los profesores, a los claustros, para que realmente nos podamos dedicar a lo que nos interesa, con los alumnos y con las familias, ¿no? Y la idea es poder ofrecer bases de datos, de rúbricas, de programaciones, de fotocopiables que podáis adaptar, que se puedan utilizar para llevar adelante los proyectos de cada centro. Lo mismo con inteligencias, lo mismo con propuestas de evaluación, ¿no? Bueno, pues que hay que resolver, propuestas de evaluaciones iniciales, de metacognición. Hay test interactivos, en papel serán simplemente preguntas tipo test, pero después en la parte digital veréis que están incrustadas, integradas en el libro digital, y hacemos también propuestas de rúbricas, tanto de contenidos como centradas en el aprendizaje del alumno, en sus capacidades. Están tanto en el libro como en el material digital. Y por último, una apuesta del Vives también, contando con esto de la cultura visual, también la llevamos a nuestros materiales, no solo por la estética y sí, un poco nuestro posicionamiento como grupo del Vives desde la cultura, desde el idioma, desde la estética, queremos utilizar códigos visuales en todo el material, ¿no? Esto se arrastra desde primaria, secundaria y bachillerato, ¿no? Con una lógica también según van adelantando los alumnos, ¿no? Es decir, en primaria está todo más integrado, en todas las páginas se van englobando teoría, actividades y prácticas. En secundaria está organizado por páginas, hay páginas de teoría, páginas de actividades, páginas procedimentales que cambian según la asignatura, sean comentarios de texto, experimentos científicos, estudio de mapas o estadísticas, depende. Y también este código da otro juego cuando estamos
trabajando en digital, ¿no? Nos ha permitido ganar mucho en imagen, nos ha permitido ganar mucho en actividades variadas de diferente tipología. Los editores trabajan teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom, ellos han sido formados, todos en la editorial hemos recibido un poquito de formación sobre innovación, no somos especialistas todos, pero al menos tener las claves, ¿no? O sea, acostumbrarnos a trabajar en aquello que también estamos haciendo, ¿no? Simplemente como panorámica de ver algo, y pasamos, yo creo, un poquito a ver todo lo del kiosco y cómo funciona, ¿no? De la misma manera, o desde la web, sí. En lo de la teoría y práctica, otra de las opciones, que no lo termino de decir, es que en bachillerato, los libros de bachillerato se formalizan en un volumen de teoría y en otro de práctica, porque es una de las maneras de poner en marcha todas estas metodologías activas, ¿no? Esta es la web de Somos Link, que os invitamos. Bueno, hay unos vídeos que dan razón de esta estética. Estamos trabajando con Kukushimushu porque, bueno, no es secundaria y bachillerato, uno no pasa a hacer libros rancios y así muy esto, sino que queremos mantener esta estética de apuesta y de acercar los contenidos curriculares a la realidad de los alumnos. Esa es un poco la decisión. En la página web veis, hay una pequeña presentación del proyecto en las claves que hemos comentado aquí, en ese módulo, y en la parte de Somos Innovación, todos los documentos didácticos que hemos comentado, y sobre todo esto donde está ahora Arturo, hay una panorámica de todos los cursos que salen ahora en 2015-16. Tenemos aquí colgado todo el proyecto, hay una opción por la transparencia. Sabéis que un poco con todo el desarrollo legislativo complicado que está habiendo, vamos teniendo materiales terminados por fases. Se han programado una serie de fases que son las que se están cumpliendo. Hay libros en papel que están en el mercado, otros que están haciéndose ahora mismo, y vamos presentando las unidades aquí en la página web para que en cualquier caso podáis acceder a todo lo que hay a la hora de poder en los centros decidir trabajar, ¿no?, con esto. Mirar, de cara al ámbito digital es un poco lo que os decíamos antes, de decir, lo mismo que se hizo con el tema de primaria, pues el hecho de que tanto en secundaria como en bachillerato hubiera una apuesta, entonces en el material en formato papel exactamente igual, o sea, va asociado todo lo que sería el entorno digital. Entonces, desde esa misma aplicación que os comentaba antes, del Vives Digital, de las apps que están presentes en todas las store que existen, pues de cualquier sistema operativo, nosotros accederíamos también al contenido digital, en este caso de secundaria. Veis que hay alguna cosa que puede cambiar en lo que son los menús, en los que yo aquí os lo estoy mostrando, por ejemplo, eso, desde un iPad, como os decía antes, desde la app como tal, pero si yo accediera desde cualquier otro dispositivo, aquí tendría otro botón, que es el denominado de Office 365, es decir, porque el Office está totalmente integrado en los contenidos, a raíz un poco del acuerdo que os comentaba antes Raquel con la empresa Microsoft, pues se hizo un acuerdo de que todos los usuarios de Del Vives pudieran tener directamente lo que serían los contenidos como tal, o sea, lo que serían las herramientas, el poder aplicarlas o poder utilizarlas en conjunto con esos contenidos. En el caso de Apple en concreto, lo que estamos haciendo es un acuerdo directamente con ellos, porque sabéis, por el tema de Microsoft y Apple, pues no casa demasiado, entonces sí que les chirriaba, si nosotros desde un iPad accedemos también al kiosco y accedemos a todo de manera online, tendremos también nuestro Office sin problema. Pero en el caso del offline, cuando no tenemos internet, tenemos ese gran veto. Entonces ahí lo que se está viendo es eso, el utilizar pues las herramientas directamente ofimáticas de Apple, para que también estén integradas conforme a que se puedan utilizar y estén un poco todos contentos, ¿no? Es lo que os decía antes, de que nos toca a las editoriales de ser un poco todoterreno, pues para que todos más o menos pues puedan encajar o todas las piezas puedan ser correlativas. En este caso particular de lo que serían todas estas celditas o estos botones que veis, lo que hemos visto antes un poco que os comentaba por encima, que lo que sería el típico libro en PDF o lo que era un manual básico, estaría aquí enclavado, en lo que sería el facsímil. En el facsímil simplemente es pues una pequeña versión de lo que en verdad un profesor que todavía le cuesta el tema digital y que todavía siempre pretende o quiere tener el referente un poco del formato papel, pues puede mostrarlo, puede trabajar con una serie de herramientas básicas pues para poder eso, subrayar, anotar, tal, un poco a nivel general. Una vez que esto sería, ya os digo, pues un 5% de lo que es el proyecto como tal, por aquello de tener ese pequeño o esa pequeña etapa de transición para aquellos profesores que todavía esto pues nos cuesta un poco más o vemos más dificultad todavía en el ámbito digital. No voy a entretenerme demasiado en estas partes de decir, bueno, simplemente porque vamos a ir directamente a los contenidos. El tema de los recursos multimedia, el tema del cuaderno de notas, que ahora lo veremos, lo que sería el generador de evaluaciones que os comentaba antes, directamente de cualquier, pero bueno, si no, como los vamos a ver integrados
lo que sería el generador de evaluaciones, las propuestas didácticas, calificaciones. Mirad, en el caso en concreto de los contenidos, cuando nosotros accedemos, vamos a hacer una unidad demo, voy a poner desde aquí, así no los tapo. Cuando yo accedo sí que es importante un matiz. Lo que se ha pretendido es que el material sea muy limpio. Este material además está desarrollado puramente a nivel digital, o sea, está todo desarrollado en HTML5. No quiero liaros demasiado con tecnicismos, ¿vale? Pero aquí ya no hablamos de una maquetación en papel ni un formato. ¿Por qué? Porque nos va a permitir un montón de historias más, de poder compatibilizar, de poder... Primero es un sistema responsivo. ¿Qué quiere decir? Responsive. Lo habéis visto en muchas de las webs, que si nosotros cambiamos el formato del dispositivo, directamente se va a adaptar a ese dispositivo en concreto. O sea, aquí ya no estamos hablando de una maquetación pura en un formato de papel que se va transformando. Os decía que las herramientas, o sea, todo está oculto porque pretendemos que sea muy limpio. Es decir, bueno, pues es un material para estudio y además ya es un material en secundaria que ya son alumnos pues que de alguna manera están muy familiarizados con el entorno digital y entonces utilizan las herramientas de otra manera. Cuando nosotros, porque está todo pensado además para entornos muy táctiles, es decir, o sea, muchas de las herramientas son totalmente táctiles y sí que es verdad que en algún dispositivo que no sea táctil lo que hacen es aparecer estas herramientas. ¿Por qué os digo lo de aparecer? Porque cuando yo toque o roce sobre la pantalla, en la parte de arriba me van a aparecer una serie de herramientas básicas. En este caso sería eso, desde los distintos menús o el distinto epígrafe de la unidad en la que me encuentro, con los recursos que voy a poder utilizar y luego lo que sería el cuaderno de notas, que luego os lo muestro, así como pues el tema del tamaño de la fuente tipográfica, distintas opciones, de decir, bueno, pues que se pueda eso, el alterar, cambiar, bajar, lo que sea. Importante también el tema que decíamos antes del buscador y del glosario, además un glosario específico a cada una de las unidades, es decir, pues con todas las palabras correlacionadas, pero que además yo puedo incorporar mis propias palabras. Yo como alumno o yo como profesor puedo incorporar directamente esas palabras y puedo añadirlo y personalizarlo como quiera. Distintos marcadores, pues eso, para la zona en la que me encuentro o para poder ubicarlo de una manera más fácil. Y esto sería esa parte, ¿no? Como decir, bueno, pues esas herramientas básicas. Pero hay otro tipo de herramientas que lo que hacen es que aparecen cuando nosotros mantenemos presionada sobre cualquiera de las letras o sobre cualquiera de los textos, igual que cuando lo hacéis con vuestro teléfono móvil o con vuestra tableta, el hecho de poder, entonces aparecen estas herramientas. Estas herramientas nos van a permitir copiar todo ese material, es decir, yo puedo copiarlo y puedo volcarlo pues en otro sitio. Si estoy trabajando con un Word o estoy trabajando con OneNote o con la herramienta que precise, pues puedo llevarme ese material. Puedo buscar la definición de una de las palabras en concreto, es decir, bueno, pues resulta que no entiendo citoplasma, pues entonces puedo buscar directamente el definir o encontrar esa... Puedo añadirlo al glosario, es decir, yo puedo añadir una palabra que no estaba ahí puesta, pues el poder añadirlo y tenerlo como una cosa más independiente, el poder buscar dónde más aparece esa palabra, lo típico del poder subrayar, exactamente lo mismo, pero sí que se incorpora también, por ejemplo, el hecho de la voz, que veíais por ahí, pues el que pueda leer el texto en concreto que yo selecciono. Si yo le diese a la voz, pues en teoría... Los vivos pluricelulares formados por muchas células son organismos autótrofos que fabrican los... Bueno, este matiz o esta apuesta, sobre todo, ya no es solo por el tema de alumnos con determinadas discapacidades, pues eso a nivel visual, de decir, bueno, pues podemos darles una ayuda más allá, sino también se utiliza, por ejemplo, eso, pues algunos alumnos, o en el caso de algún profesor, es decir, bueno, pues para repasarlo es una manera cómoda de poder irlo escuchando, de tal, pues bueno, ahí simplemente era eso, incorporar esa herramienta un poco más allá. Pero luego otra herramienta bastante potente es el tema de añadir nota, lo que os decía al inicio del cuaderno de notas, cuando nos encontrábamos, sería este tipo de herramienta. Este tipo de herramienta lo que nos permite es, en cualquiera de los textos o en cualquiera de las ubicaciones que estemos, nosotros podemos añadir cualquier tipo de comentario. Es decir, bueno, pues no he entendido bien lo que sería el citoplasma o no he comprendido. Este cuaderno de notas simula totalmente, vamos, y además nosotros lo hemos desarrollado casi copiando a lo que es un muro en una red social, como sería un muro en Facebook. Es decir, cuando yo añado una nota, aquí me aparece mi foto y pondría la nota que sea. Si es una nota privada, solo la veo yo. Si es una nota pública, la ven todos mis compañeros del grupo al que pertenezco. Siempre también lo va a ver el profesor, porque el profesor siempre está conectado a cualquiera de los comentarios. Ahí sí que lo que hemos evitado es que haya comentarios entre iguales, es decir, el profesor
profesor siempre va a estar presente y nosotros como alumno, o el profesor en este caso, podría poner cualquier nota. Entonces con eso también trabajamos el tema de cooperativo, es decir, porque imaginaros que en vez de poner que no entiendo tal cosa, pues puedo decir, oye, he encontrado este recurso o esto puede ser interesante porque... Y entonces el crear distintos foros de debate en cada uno de los contextos de la unidad. Yo puedo crear cualquier posibilidad en ese sentido. También podría añadir directamente un enlace, es decir, bueno, pues resulta que en este apartado en concreto soy profesor y he visto un vídeo estupendo que han puesto o una web estupenda hablando de las células eucariotas. Pues con mi teléfono móvil podría añadir perfectamente esa web en ese justo enlace y a todos los alumnos les va a aparecer, cuando ellos accedan, pues simplemente pincharán ahí y podrán acceder a ese recurso en concreto que tenemos. Porque claro, nosotros sí que podemos, lo que os comentaba antes, de poder hacer esta nota pública o privada. Yo puedo verla solo yo o puedo repartirla con el resto de mis alumnos. Así como imaginaros que yo tengo un material estupendo que me he generado en un PDF o que tengo en un Word o lo que sea, y entonces lo quiero también agregar, porque resulta que creo que ellos van a entenderlo mucho mejor si cuando acceden a los seres vivos pluricelulares, pues ven tal PDF, yo puedo subir cualquier tipo de archivo, ya sea un sonido, ya sea un vídeo, ya sea, entonces directamente se aloja para que nosotros, en este caso los alumnos, puedan acceder sin ningún problema a ese material. Entonces, bueno, porque vierais un poco así las herramientas a nivel global. Sí, mirar. Otro apartado importante es que todos los recursos multimedia están totalmente incrustados en el material, es decir, nosotros en cada una de las unidades el objetivo es lo que os decía antes, totalmente táctil. Nosotros aquí ya no hablamos de un pasapágina sino que es como si fueran mini blogs donde nosotros vamos navegando. Entonces vamos accediendo y en este caso imaginaos, pues hay directamente un vídeo. O si yo por ejemplo me voy hacia otro epígrafe, pues resulta que me encuentro que hay una presentación, dependiendo qué iconos nos vayamos encontrando, una presentación que además puedo controlar in situ, es decir, bueno, pues vamos a ir viendo estas partes, o puedo volver hacia atrás, o lo que sea. Así como, pues, distintas presentaciones, distintos recursos, el tema de las imágenes aumentadas, pues, a alta resolución, para que podáis ver, pues, eso, al mínimo detalle, es decir, bueno, pues, el buscar distintas opciones, un poco eso, que sea una herramienta cómoda y que sea fácil, pues, para poder ir trabajando y poder ir estudiando sin ningún problema. Los profesores que están haciendo también alguna prueba ya con esto nos cuentan que esto a veces facilita el que los alumnos, teniendo ellos también acceso a este material, puedan, por ejemplo, trabajar en grupos y hacer pequeñas presentaciones a los compañeros, ¿no? Porque esto es una ayuda fácil para ellos, como apoyo a una pequeña presentación o conferencia. O el hecho de que todas las imágenes no se pueden descargar por derechos, pero sí se pueden copiar y pegar en Word o en otro tipo de documentos cuando estáis preparando adaptaciones propias de evaluaciones o documentos de ampliación o de notas o de las evaluaciones que veíamos antes en el generador de evaluaciones, ¿no? Creo mis propias preguntas, por ejemplo, utilizando cualquiera de las imágenes que están todas cargadas en el módulo de multimedia, ¿no? Igual interesaba ver el cuaderno de notas si tienes una aplicación. No sé si lo del muro se ha visualizado, como no lo has enseñado. En esta no lo tengo habilitado. Porque las actividades interactivas igual son más... Claro, no, el tema de la propuesta didáctica, si no si era por tampoco entretenernos demasiado. Bueno, sí. Veréis. Por 5 minutos que quedan, si quieres conectar ahí. Pero no es el mismo adaptador. Nada, simplemente eso. Pues el hecho de, en este caso sería la propuesta didáctica relacionada con lo que se esté trabajando con el contenido exactamente igual. Es decir, o sea, que esté todo aglutinado de una manera cómoda para que podamos trabajar con todos los recursos sin ningún... Igual el centro de soporte, ¿no? Desde Superpixépolis, comentar que existe y ya terminamos con eso. Sí que se creó, o sea, a raíz de toda esta apuesta digital, pensar que ahora mismo hay muchísimos miles de usuarios que están en activo utilizando los materiales. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre todo al hacer la apuesta de llevar lo digital junto con lo papel, pues claro, al final, digamos que cuando se han adquirido, en este caso en los cursos impares de primaria, con el tema de la LOMCE, pues desde primero, tercero y quinto de primaria, pues claro, ahí van asociados todos los alumnos o todos los usuarios que utilizan nuestros recursos. Entonces, lo que se generó y se creó desde el departamento es un equipo de soporte digital en este caso, que lo que permite es atender cualquier tipo de incidencia o atender cualquier tipo de duda, de propuesta que haya relacionada con este tipo de entorno. Entonces, nosotros ahora mismo, pues sí que es verdad que era una forma de exponernos un poco de cara al público, ¿no? Decir, bueno, pues sí, hay fallos que por lo menos se dé la cara, pero también es cierto que lo que se consiguió es eso. Nosotros ahora mismo ya han ido bajando el volumen, pero pensar que igual pues se recibían entre 400, 450 incidencias diarias de lo que son casos, pues eso, de no sé cómo entrar
dar con mi contraseña, no sé cómo subrayar tal, pero el objetivo era eso, además el darle en un 99% el poder resolver todas esas incidencias y poder llevarlas a cabo sin problema. Esta es de la del Vives General. También tiene la ventaja de que las familias pueden remitir directamente, ¿no? Al tener los alumnos en el libro en papel o adquirir directamente sin papel una licencia digital, las familias son las primeras que les surgen dudas de uso, de cómo descargarse, de cuántos dispositivos puede estar eso funcionando, un montón de dudas, ¿no? De manera que no revierte esas dudas y esos problemas en el centro, sino que hay directamente un centro de soporte para familias, para centros, para profesores, donde hay las preguntas y respuestas más frecuentes, y luego también hay tutoriales para el funcionamiento. Toda esta zona de descarga va explicando cómo se utiliza todo lo que hemos explicado aquí, que a veces es mucha formación, hay un formulario y bueno, pues simplemente otra manera de, en la línea de lo que decíamos, de facilitar desde los proyectos nuestros una oferta integral con buenos especialistas, en papel, en digital, acompañando el sitio donde se sitúen los centros, pero sin rebajar la calidad, ni los contenidos en secundaria, ni la calidad de las propuestas que van evolucionando. O sea, somos conscientes de que secundaria, el proyecto de Gulín, de Somos Linson, ha dado un paso más adelante que Superpixépolis, porque es un aprendizaje de un año, ¿no? Que es lo que todas las organizaciones estamos haciendo, ¿no? Aprender de cómo vamos haciendo. Y bueno, simplemente acercaros que estas son las apuestas del grupo, están los compañeros aquí y yo creo que gracias por este rato dedicado, ¿no? Muchas gracias.